inicio solo se nos muestra cómo don Ramón parecía estar preocupado. Caminaba de un lugar a otro durante la noche, para después darnos cuenta que era sonámbulo. Caminaba por todo el patio, y no hacía más que susurrar cosas, para después volver a su casa y dormir. Esta escena se repitió al menos 4 veces, hasta que en una de esas, el chavo logró verlo, pues se había quedado dormido en el barril. Despertó a mitad de la noche, y al ver a don Ramón, se asustó pues se dio cuenta que caminaba con los ojos cerrados. Al chavo le dio la garrotera, y se quedó ahí hasta el amanecer, cuando Kiko se la quita con agua. Ya de día, Kiko le pregunta al chavo qué fue lo que pasó, y el por qué estaba a mitad del patio con la garrotera. El chavo le comentó a Kiko lo que había visto, y que se asustó pues don Ramón estaba caminando como zombie en el patio, y de noche. Aunque Kiko no le creyó, pues justamente don Ramón iba caminando para salir de la vecindad, y ambos le preguntaron sobre el hecho, pero don Ramón parecía estar enfadado. Solo les respondió gritando: ¿y a ustedes qué les importa, par de chamacos? Además, yo no hago esas cosas de caminar en la noche, y menos con este frío. Dejen de molestar, y váyanse a otro lado antes de que les resuene la cabezota. Don Ramón sale de la vecindad, y Kiko le dice al chavo: ¿lo ves, chavo? Tú estabas mintiendo. El chavo sostenía su teoría, pero aún así, cree que tal vez pudo ser un sueño. La escena termina ahí, y más tarde, aparece don Ramón nuevamente, pero este llega con muletas, vendas, y moretones en toda la cara y el cuerpo. Apenas si puede caminar, y se va quejando todo el camino. Cuando el chavo lo mira corre a ayudarle, pero don Ramón le grita, diciéndole que no es su problema, así que se va a su casa. El chavo corre con Kiko, y le cuenta lo que ha visto. Entre los dos se asoman a la casa de Ramón, y efectivamente lo miran. Ven cómo está golpeado, sangrado y tiene vendas por todo el cuerpo. Don Ramón al ver que lo miran, muy molesto les grita que no es de su incumbencia, y les avienta un vaso, que golpea al chavo y hace que este llore. Kiko y él se van del lugar, el chavo llorando por el golpe, y Kiko preguntándose qué pudo haber pasado. Más tarde y en otra escena, donde aparentemente es otro día, pues don Ramón parecía estar bien. Este nuevamente camina y ya no tiene esos golpes. El chavo se da cuenta de eso, pero esta vez no le da la garrotera, solo va a despertar a Kiko, y ambos lo miran, comprobando que el chavo tenía la razón la vez anterior. Posteriormente, y ya de día, el chavo y Kiko le comentaban del asunto a doña Clotilde, porque pensaban que quizá ella sabría algo. Ella les comenta que si él caminaba aparentemente dormido, tal vez sería por ser sonámbulo. Y además agregaron lo que había pasado, que don Ramón había llegado golpeado, y que parecía ser grosero. Ella dijo que le parecía extraño, pero que quizá don Ramón podría estar pasando por algo, o podría estar preocupado. En ese momento don Ramón salía de casa. Doña Clotilde aprovechó para hablar con él. Don Ramón parecía nervioso, pero doña Clotilde le pregunta si es que le pasa algo, pues le han visto caminar de noche, y lo vieron golpeado la vez pasada. Don Ramón mira a los niños enojado, pues le habían contado todo a doña Clotilde. Les iba a reclamar, pero ella le dijo que no hiciera eso, que ellos solo querían ayudarlo. Don Ramón lucía bastante molesto, pero doña Clotilde le decía que no tenía por qué enojarse con ellos. Don Ramón solo decía que no tenía nada, que todo estaba bien. En ese momento aparece el señor Barriga, gritándole a don Ramón. Este se asustó y solo alcanzó a decir: no, no señor Barriga, espere. Cuando el señor Barriga lo golpea en toda la cara, y le grita: págueme la renta. Don Ramón comenzó a gritar que se detuviera, al mismo ritmo que el señor Barriga lo pateaba y golpeaba. Los golpes eran secos, bastante fuertes diría yo. La escena se veía terrible, pues don Ramón de verdad lloraba por la golpiza tan fuerte que le estaban dando. Doña Clotilde y los niños intentaron intervenir,
Pero el señor Barriga los amenazó. Les dijo que si hacían algo los correría de la vecindad. Y que lo que hacía era solo porque don Ramón ya le debía 23 rentas atrasadas. Que no lo iba a tolerar más. Tras golpearlo, don Ramón solo lloraba en el piso. Y el señor Barriga se iba de la vecindad con la amenaza de que seguiría golpeándolo hasta que le pagara. Doña Clotilde, el Chavo y Kiko ayudaron a don Ramón, quien tenía un brazo aparentemente roto. Solo se quejaba. Y no decía nada. Solo pidió que no le dijeran nada a la Chilindrina, quien por cierto no había aparecido en todo el episodio. Más tarde, y de noche, lastimado, don Ramón iba a salir de casa. Eran casi las 10 p.m. cuando la Chilindrina, quien ahora sí aparecía, le preguntó a dónde iba tan tarde, diciéndole que era peligroso. Don Ramón solo le dijo que iba a un mandado que le habían encargado, lo cual lo ayudaría a conseguir dinero. De hecho, eso no era mentira, pues don Ramón ya había platicado con un amigo para que le diera trabajo de noche, como velador. Pero no quería aceptarlo en un principio porque el horario se le hacía cansado por ser nocturno, y por no querer dejar sola a la Chilindrina. Pero al no ver más opciones, creyó que lo mejor era aceptarlo. Así que don Ramón le dijo que llegaría por la mañana, pero que no se preocupara. Don Ramón, aún con dolencias, salió de casa, y se fue de la vecindad a pesar de las altas horas de la noche. Mientras la Chilindrina lo observaba angustiada. Durante esa noche, la Chilindrina no dejaba de llorar en casa, pues se preocupaba por su padre, y no sabía si todo estaba bien. A la mañana siguiente, don Ramón llegó a la vecindad, cojeando de un pie. Cuando el Chavo lo mira, le pregunta si todo estaba bien, y si era por lo que le había pasado el día anterior con el señor Barriga. Ahora don Ramón, con una actitud más calmada, le dice que no, que en su trabajo tuvo un accidente pero que nada era grave, disculpándose con el Chavo por lo que había pasado, y las formas en las que les contestó las veces pasadas, y por haberle arrojado el vaso. El Chavo le dice que no hay problema, y que mejor vaya a descansar. En ese momento aparece el señor Barriga, gritando una vez más: «Págueme la renta». Don Ramón, asustado, saca 3 billetes de 50 y se los da. Temblando le dice: «Acepte esto de momento, por favor. Sé que solo cubre un mes y medio, pero es lo que pude conseguir». El señor Barriga se lo arrebata. Lo mira y dice: «Creo que las golpizas te han hecho aprender, don Ramón». El señor Barriga le da un puñetazo que hace a don Ramón caer, y le grita: «Pues siga trayendo más dinero. Esto no acabará hasta que usted no me pague todo lo que me debe». Don Ramón en el suelo lloraba por el golpe, pero se levantó diciendo: «Lo que usted diga, señor Barriga», y entró a su casa, para descansar. El señor Barriga solo mira el dinero y dice: «Ya, solo 150 pesos. 150 míseros pesos trae este muerto de hambre. ¿Cree que estoy jugando? Veremos si es juego lo que le pasará esta noche». Todo eso lo escucha el Chavo, quien más tarde, y cuando don Ramón se preparaba para irse una vez más al trabajo, intentaba detener a don Ramón, pero este no le hacía caso al Chavo, repitiéndole que tenía que trabajar. El Chavo le decía lo que había escuchado de la boca del señor Barriga, pero don Ramón, seguro de que no pasaría nada, se fue. El Chavo, angustiado, se quedó en el barril aquella noche. Se quedó dormido, y apenas salió el sol, esperando por don Ramón. Pero pasaron las horas, y este no volvió a la vecindad. Tras el fallido intento del Chavo de convencer a don Ramón de que no fuera a trabajar aquel día, pero don Ramón no cedió, así que aquella noche se fue a trabajar, mientras que el Chavo, angustiado, se quedó en el barril. Sin darse cuenta se quedó dormido, pero apenas salió el sol, sale del barril esperando que don Ramón entrara por el portón. Pero pasaron los minutos, las horas, y don Ramón no volvía. Mientras tanto, la Chilindrina en casa lloraba, pues preocupada no sabía si algo le había pasado a su padre.
El chavo se dio cuenta que estaba triste y se quedó con ella a esperar. Pero no llegaba. Mientras tanto, Kiko fue enviado por su madre para que fuera a la tienda. Tenía que comprar azúcar y algo de masa para hacer unos churros para el profesor. Kiko iba saliendo de casa. Y se da cuenta que el chavo y la chilindrina estaban tristes. Y viendo hacia la puerta, Kiko les pregunta qué sucede. Y el chavo le cuenta lo que sucede. Kiko recuerda lo que había pasado anteriormente. Sobre todo el tema del señor Barriga. El chavo dice que eso es lo que le preocupa más. Mientras que la chilindrina no sabía qué más hacer. Pues no dejaba de llorar. Así que el chavo decidió que iría con Kiko a la tienda. Y le pidió que ambos lo fueran a buscar. Mientras que la chilindrina esperaría en casa. Ya en camino, el chavo y Kiko encontraron al señor Barriga. Él hablaba con algunos sujetos extraños. A los cuales les daba dinero. Diciendo: hicieron un buen trabajo. Yo creo que con eso, ese idiota aprenderá. Y me pagará mi dinero. El chavo y Kiko lo escucharon y se acercaron lentamente. Para saludarlo. De forma disimulada. Cuando el señor Barriga los ve, le dice a aquellos hombres que se vayan. Ellos se alejan con una sonrisa extraña en el rostro. Mientras que el señor Barriga le pregunta a Kiko y al chavo qué es lo que quieren. Ellos le dicen que solo pensaban saludarlo. Y que si no ha visto a don Ramón. El señor Barriga, tratando de aguantar la risa, dice: no lo he visto. De hecho pienso ir a cobrar la renta. Más vale que esté en su casa. Dudo mucho que haya disfrutado su día de trabajo de hoy en la madrugada. ¿Por qué lo dice?, pregunta Kiko. El señor Barriga no resiste más y suelta una gran carcajada. Y dice: no, nada, niños. Solo quiero decirles que, a veces los perros pueden ser un gran peligro para todos. El señor Barriga se ríe. Mientras que se va a la vecindad. Kiko y el chavo se miran fijamente. Preocupados regresan a la vecindad después de ir a la tienda. Apenas entrando escuchan a doña Clotilde apurada yendo de su casa a la casa de don Ramón. Mientras que la chilindrina lloraba y decía: ¿qué te ha pasado, papito? ¿Quién te ha hecho esto? Kiko y el chavo corren a ver qué pasaba. Ahí vieron a don Ramón, recostado en su sofá, con las piernas sangradas, llenas de agujeros. Tenía rasguños. Y algunas cortadas. Clotilde corría a su casa pues buscaba cosas que le servirían para curar a don Ramón. Como vendas, alcohol y gasas. Kiko dijo: esperen. Tengo cosas en casa que ayudarán. Iré a dejarle el azúcar a mi mami y las traeré. Así todos le ayudaron a don Ramón, quien solo decía que de pronto y mientras trabajaba, una camioneta grande se acercó y dejó salir a 5 perros. Los cuales sin pensarlo corrieron a morderlo. Don Ramón intentó huir pero sí alcanzaron a morderlo. Y le costó mucho trabajo quitarlo. Al grado que tuvo que matar a 2 perros a golpes. Porque no lo dejaban en paz, lo seguían mordiendo. Cuando don Ramón intentó ver a los hombres que manejaban la camioneta, no los pudo reconocer. Subieron a los perros que restaban vivos. Y se fueron del lugar. Cuando don Ramón intentó pararse, no pudo. Pues el daño era algo grave. Kiko y doña Clotilde pusieron el material para curarlo. En eso alguien toca la puerta de manera agresiva. Comenzó a golpear la puerta. El chavo abre y es empujado por alguien. El señor Barriga estaba en la puerta exigiendo el dinero de la renta. Don Ramón estaba herido así que no podía pararse. Pero le pide a la chilindrina que tome el dinero de su pantalón. Eran 500 pesos. Le pidió que se los diera al señor Barriga. Este le arrebata el dinero a la chilindrina. Y dice: vaya don Ramón. 500 pesos. Creo que usted está entendiendo bien todo. ¿Le gustaron las visitas de anoche? Parece que sí. Mírese. No puede ni pararse de la alegría. 500 pesos. Creo que estos son 3 rentas. Pero adivine qué. Aún me debe 19. No me conformaré con esto. Y espero que mañana tenga mi dinero. Volveré. Y no me importa lo que tenga que hacer. Pero usted me pagará. O lo echaré de patitas a la calle. Don Ramón no dijo nada.
Solo se le veían los ojos de impotencia. Al ver cómo el señor Barriga se alejaba con esa sonrisa cínica, el chavo solo miraba al señor Barriga, con ojos de miedo, pero también reflejaban odio hacia él. Kiko hacía lo mismo. Y entonces don Ramón les dice: no pasa nada muchachos. Sé que parece que es algo grave, pero no. Al final de cuentas, el señor Barriga tiene razón. Yo debo pagarle la renta. Así que, mientras no termine de pagarle todo lo que le debo, supongo que él tiene derecho a reclamarlo. Pero esas no son maneras, don Ramón, le dice el chavo enojado. Lo sé, chavo. Pero como dije y repito, mientras yo le deba, no podemos hacer nada. Mientras tanto, ayúdenme a pararme, porque hoy en la noche tengo que trabajar, y casi no puedo caminar. ¿Trabajar?, dice la señora Clotilde. Muy apenas usted puede mover esas piernas. No diga estupideces, don Ramón. No puede ir así. Don Ramón comienza a impacientarse y dice, en voz algo alta: ya les dije que tengo un deber. No tengo otra opción. O ese señor me echará a mí y a mi hija. Y si no es que querrá cobrárselas con ella. Ya les dije que tengo que ir. Y será lo último que diga. Chavo, toma la jeringa de mi maleta y tráela para acá. Don Ramón inyecta algo en sus piernas para aliviar el dolor. Y así puede levantarse. El chavo, aún sin entender por qué lo hace, sigue diciéndole a don Ramón que no debería de ir. Pero un don Ramón ya desesperado le pega al chavo, quien sale llorando de la casa, seguido de Kiko, quien va con el chavo para ver si estaba bien. Cuando ambos decidieron salir de la vecindad, se encontraron nuevamente con el señor Barriga, enojados. Ambos le reclamaron el hecho de que él parecía estar detrás de lo que le pasaba a don Ramón. El señor Barriga se ríe de ellos y les dice: ¿y si así fuera? ¿Qué harían ustedes? Ni el chavo ni Kiko respondieron eso. Y el señor Barriga solo se ríe, diciendo: lo suponía. No puedo hablar de temas de adultos con simples mocosos. Pero una cosa sí les digo: no se les ocurra meterse en lo que no les importa, porque les irá mal. Mientras tanto, dejen retirarme. Tengo cosas que pensar. El señor Barriga se va, mientras que don Ramón sale, camino a su trabajo. El chavo y Kiko solo lo miran, sin hacer nada para impedirlo. Al día siguiente don Ramón regresa del trabajo a las 7 de la mañana. Camina muy lentamente, pues al parecer las piernas le duelen demasiado. Estaba vendado, pero aún así apenas puede caminar. Don Ramón estaba llorando. Tenía 450 pesos en la mano. La Chilindrina lo esperaba. Contenta lo saluda, pero al ver a su padre llorando, se acerca para preguntar qué es lo que pasaba. Él le da el dinero y le dice: cuando llegue el señor Barriga, dáselo, mijita. Yo tengo que ir a buscar un empleo nuevo. Fui después. Don Ramón regresó por la mañana a la vecindad. La Chilindrina fue a recibirlo con felicidad, preguntándole cómo le fue mientras le abrazaba. Pero don Ramón estaba llorando. Sacó dinero de su bolsa, 450 pesos exactamente. Él se los dio a la Chilindrina, diciéndole que se los diera al señor Barriga cuando llegara, que él tendría que buscar un nuevo trabajo, pues había sido despedido. ¿Qué? ¿Cómo que te despidieron?, le decía la Chilindrina, mientras su expresión de felicidad cambiaba por unos ojos llorosos y llenos de impotencia. Él solo dijo que el motivo que le dijeron fue que ya no era servible si no estaba bien de salud. Don Ramón tenía partes de su pantalón manchados de sangre, debido a las mordidas y ataques de los perros que había recibido un día anterior. Don Ramón solo se limpió las lágrimas y salió de la vecindad lentamente, pero en eso cae al suelo, tomándose la cara. El señor Barriga había aparecido, y sin decir nada lo golpeó. El señor Barriga le exige el dinero de la renta, mientras que amenaza con lastimarlo. La Chilindrina corre para darle el dinero, y tratar de defender a su padre. Ella le dice: tome, este es su dinero de hoy. Ya deje de lastimar a mi padre, por favor. Ella se interponía entre el señor Barriga y su papá,
para evitar que lo lastimara. 450 pesos. Dice el señor Barriga mientras cuenta el dinero. Bien, don Ramón. Ahora solo me debe 16 rentas. No se olvide de una cosa. Vendré todos los días para cobrar ese dinero. Antes, cuando me debía 14 rentas, podía soportarlo. Pero van 8 años que no podía pagarme. O apenas me pagaba 2 veces al año. Usted se la pasó jugando con mi paciencia. Y ahora las consecuencias las está mirando. Antes ni siquiera quería trabajar. Decía que no había trabajo malo, sino que lo malo era tener que trabajar. Quizá las personas de esta vecindad creen que actúo mal, pero solo así usted está haciendo algo, siquiera para poder pagar donde ha vivido más de 10 años. Ahora, le advertiré una cosa. Si usted quiere estar bien, deberá ponerse al corriente. Lo veré mañana por la mañana. Antes de que el señor Barriga se fuera, don Ramón lo detiene y le dice: señor Barriga, disculpará usted. Verá, hoy me despidieron. El dinero que me dieron fue por la liquidación. Estoy lastimado. No sé si para mañana tendré dinero. Pero, antes de que don Ramón termine de decir algo, el señor Barriga le dice: ese no es mi problema, don Ramón. Si para mañana no tiene dinero, entonces se las verá. El señor Barriga se va, mientras que don Ramón no tiene otra opción más que ir a conseguir trabajo. Pasan las horas, y don Ramón regresa, hasta las 10 de la noche, cansado, con sangre en los pantalones, y con una cara de desilusión enorme. El chavo seguía despierto, así que al verlo se le acerca, le dice que estaban preocupados por él, y que ya sabe que fue despedido. Don Ramón le dice: no te preocupes, chavito, todo estará bien. ¿Entonces consiguió el trabajo? Don Ramón le dice que no, pero que pidió algo de limosna, y apenas pudo conseguir 100 pesos por estar casi todo el día ahí. Don Ramón tenía miedo de lo que le fuera a hacer el señor Barriga por no tener el dinero. El chavo muy triste le dice que espere. Se va al otro patio, y regresa con un billete. Eran 50 pesos. Tenga, don Ramón. Don Ramón mira al chavo y le dice: pero chavo. El chavo le menciona que no quiere que lo vuelvan a golpear. Es el dinero que se ganó por trabajar durante mucho tiempo con el señor de la tienda y con la señora de los periódicos, que lo pensaba guardar para poder comprar unos zapatos nuevos, pero que prefería dárselos. El chavo se va a su departamento, mientras que don Ramón se queda a mitad de la vecindad queriendo llorar por aquel gesto del chavo. A la mañana siguiente, aparece el señor Barriga como todos los días, decidido a cobrarle a don Ramón. Tocó su puerta, y don Ramón abrió. Don Ramón le dio los 150 pesos, y le dijo que no había podido conseguir más, pero que por el momento podía pagarle un mes más de renta, ahora debiendo 15. El señor Barriga mira a don Ramón molesto, pero esta vez no decide golpearlo, pues se da cuenta que don Ramón estaba esforzándose por conseguir el dinero, pero le advierte que para el día siguiente quiere al menos 2 rentas, o que entonces sí tomará otras medidas. El señor Barriga se retira de la vecindad. Aquel día, don Ramón comenzó a buscar en toda su casa: platos, la escopeta, ropa que no usaba, cualquier cosa que pudiera vender. Tomó todo en un saco, y salió de la vecindad con la esperanza de conseguir dinero, y también trabajo. Nuevamente reanudan la escena por la noche. Don Ramón regresaba a la vecindad, miraba el dinero de sus manos, vendió todo, pero apenas pudo conseguir 150 pesos. Entró a su casa a dormir, pues estaba cansado. Además de que una vez más, las heridas de su pierna volvieron a sangrar. Al día siguiente, el señor Barriga aparece golpeando a don Ramón. ¿Solo esto, Ramón? ¿Cree que voy a aceptar 150 míseros pesos? Le advertí que por lo menos esperaba 2 rentas. Pero usted cree que estoy jugando. Usted no valora su vida, ¿verdad, don Ramón? Se lo advierto. Y esto es en serio. Si para mañana no tiene el dinero, le irá muy mal. La escena termina, y aparece el día siguiente. El señor Barriga aparece tocando la puerta de don Ramón para cobrar la renta. Esta vez don Ramón no pudo hacer nada. Nadie le dio trabajo, y no consiguió ni 50 pesos. El señor Barriga, a diferencia de las otras veces, no le hizo nada. Mirándolo con una sonrisa le dice: tengo un trabajo para usted, acompáñeme. Don Ramón, al menos aliviado, sale con él, esperando que pueda conseguir algún trabajo.
Sin embargo, el señor Barriga solo lo llevó a un almacén, donde lo esperaban hombres extraños, los cuales le dijeron: bien, ¿usted es don Ramón? El señor Barriga les dice: es él, muchachos. Ya saben qué hacer. ¿Por qué me trae aquí, señor Barriga? Sabrá don Ramón. Si usted no puede conseguir el dinero, habrá algo de usted con lo que quizá me pueda pagar todo. Muchachos, saquen su riñón. Don Ramón, asustado, intentó escapar, pero recibe tremenda golpiza que lo deja inconsciente. Entre ellos comenzaron a operarlo, para poder sacar su riñón. Con eso saldaría la deuda completa, pues se podría vender a un alto precio. Pero algo sale mal. Durante la operación, don Ramón se desangró pues le hicieron mal las incisiones. Terminaron por matarlo. Las personas que hicieron el trabajo le informaron al señor Barriga. Él, enojado, les dice: ¿pero qué han hecho, pedazo de idiotas? ¿Cómo que lo han matado? En la vecindad me vieron salir con él. Todos me culparán a mí. Idiotas. Ahora, tendrán que arreglarlo de alguna manera. Tras mucho discutir, un señor que se parecía mucho a don Ramón, y el que de hecho lo mató en la cirugía, recibió órdenes del señor Barriga. Tú, corta la piel de la cara de don Ramón, cortarás la tuya, y desde ahora tú serás don Ramón. Aquel tipo trató de negarse, pero entonces el señor Barriga lo amenazó diciéndole que por él tenía trabajo, y que o lo hacía, o lo mataban ahí mismo. Se hizo el trabajo. El hombre se colocó la cara de don Ramón, y la cosió a su rostro. Se puso su ropa, y regresó a la vecindad. Cuando aparece, la Chilindrina lo saluda, pero ve algo raro en su padre. Era más alto. Además que su voz era diferente. La Chilindrina, confundida, le dice: ¿pero papá? ¿Qué te ha pasado? El hombre, sin saber qué hacer, solo dice: nada, nada hija, solo que me lastimé la garganta. Pude encontrar trabajo pero era peligroso. Entiendo, dice ella. ¿Y pudiste pagarle al señor Barriga? ¿Conseguiste el dinero? Aparece el señor Barriga y dice: sí, todo está pagado, Chilindrina. El nuevo trabajo de tu papá le da mucho dinero. Creo que desde ahora no tendrán que preocuparse de nada. El chavo llega y mira a don Ramón diferente. Además se da cuenta que tiene cocidas en la cara, y pregunta qué le pasó a don Ramón. Nervioso, el hombre no sabe qué decir, pero el señor Barriga les dice: bueno ya, muchas preguntas. ¿No ven que don Ramón tiene que descansar después de un día tan pesado? Vaya a dormir don Ramón. Mañana a primera hora lo espero. El impostor entra a casa, y sin saber bien qué hacer, solo se recuesta en el sillón y se queda dormido. Durante todos los días, todos se dan cuenta que actuaba bastante raro. La voz era distinta, el cuerpo también, además de que la cara era de color de piel diferente al resto del cuerpo. Una mañana cualquiera, don Ramón impostor salía de casa, como todos los días. A partir de que mató al don Ramón real, el chavo, Kiko y la Chilindrina lo miraban. ¿Saben qué, chicos? Dice el chavo. Creo que ese no es don Ramón. A unas semanas de que aquellos hombres que tenían como tarea quitarle un riñón a don Ramón lo mataran, y que el señor Barriga le ordenara a uno de ellos que ahora debía tomar su lugar para no ser descubierto, aquel falso don Ramón actuaba raro a los ojos de toda la vecindad. No solo la voz le había cambiado, sino que también era de un carácter diferente. Aquel señor solía estar feliz todo el tiempo, solía hacer cosas que don Ramón no hacía, como cambiarse de ropa, cantar por todos lados, y decía detestaba leer el periódico. Además de que el equipo al que le iba no era el Necaxa, sino el Monterrey, reuniéndose constantemente con el señor Barriga para ver los partidos del equipo. El chavo, Chilindrina y Kiko estaban en el patio mirando cómo aquel falso don Ramón salía de la vecindad. Les dijo: chiquillos, regreso por la tarde. Hija, te traeré un peluche y a ustedes igual. Chavo y Kiko, no olviden estudiar. Don Ramón sale caminando mientras que todos lo miran raro. La Chilindrina les dice: ¿saben algo? No sé, tiene algo raro mi papá. A veces pienso que no es. El chavo la mira de manera seria y le dice:
Ese no es don Ramón. No puedo equivocarme. Desde aquel día que el señor Barriga se lo llevó no regresó el real. A veces pienso que al verdadero algo le pasó. Kiko les dice. Pienso lo mismo. Además, ¿por qué de repente tu papá cambia de equipo? De ropa. Sale a trabajar. Eso jamás lo había hecho. Además, si se fijaron bien, tiene una cicatriz en la cara. Alrededor. Casi como si se hubiera puesto una máscara. La cara es la de don Ramón. Pero, no es él. Estoy casi seguro. ¿Casi seguro de qué? Alguien les dice desde la puerta. Era el señor Barriga, quien camina lentamente mirando a todos. De una forma hasta algo tétrica. El señor Barriga les dice. ¿De qué tanto hablan? Los tres nerviosos le dijeron. Estábamos hablando de algo que el profesor nos dejó de tarea. De hecho ya tenemos que irnos, señor Barriga. Antes de irse el señor pregunta por don Ramón. La Chilindrina le dice que acababa de salir, pero que no sabía a dónde. Barriga entonces dice que estaba bien, y aunque los miraba raro, se va al otro patio. Los niños se van a la escuela, y entonces don Ramón regresa a la vecindad. El señor Barriga se da cuenta y lo llama para que ambos hablen dentro del departamento. ¿Acaso eres idiota? ¿Quieres que se den cuenta que no eres Ramón? Te lo dije desde antes. Don Ramón se comportaba diferente. Los niños ya sospechan que eres alguien diferente. El falso don Ramón dijo. Bueno, pues usted qué quiere que yo haga. De por sí no fue nada fácil quitarme la cara y ponerme esta. Me duele todos los días e intento hacer lo posible. Así que deje de molestar con eso. Mire bien, responde Barriga. Aquí le dejo una hoja con las instrucciones que debe de seguir. Así quiero que se comporte. O el siguiente en morir será usted. El señor Barriga se va de la casa de don Ramón. A lo que el falso don Ramón se queda molesto en casa. Más tarde, y ya con los niños de regreso en la vecindad, el falso don Ramón no estaba en casa. No sabía la Chilindrina a dónde había ido. Pero le pregunta a doña Clotilde si de casualidad lo ha visto. Ella dice que no. Y le pregunta si de casualidad pasaba algo. La señorita Clotilde también sentía algo raro. Algo no estaba bien con él. Ella sentía cierto rechazo. Teniendo en cuenta que había estado enamorada de don Ramón. Agregó que don Ramón ya no caminaba mal. Es decir, la herida de la pierna ocasionada por aquel ataque de perros parecía haber sanado de un día a otro. ¿De dónde habrá conseguido tanto dinero? Eran tantas preguntas que todos tenían. En eso don Ramón aparece nuevamente. Saluda a todos y se mete a casa. Aquel don Ramón tenía el peluche que le había prometido a la Chilindrina. Se lo dio como regalo. La Chilindrina lo aceptó y se puso feliz a pesar de que ya sospechaba de que ese no era su padre. Aquel falso don Ramón intentó de todo para aparentar ser el verdadero. Pero cada que alguien de la vecindad le preguntaba algo no respondía de manera correcta. Olvidaba cosas que el verdadero don Ramón no olvidaría. La cicatriz en la cara. Y el cambio de voz. Más aparte que la complexión era un tanto distinta. Ahora todos en la vecindad cada vez lo miraban raro. El señor Barriga intentaba disimular. Pero ahora por ese motivo se convirtió en el principal sospechoso del extraño cambio de don Ramón. Un día, y con doña Clotilde en el patio, el falso don Ramón llegaba a la vecindad. La saluda y ella le dice. A don Ramón, Monchito, le preparé algo especial. Ella le entregó quesadillas de pancita. Don Ramón le dijo. Muchas gracias, Clotilde. Pero, no me gusta la pancita. ¿No le gusta? Pero no recuerda que apenas hace unos meses le preparé unas y me dijo que le gustaban mucho. Eran sus favoritas. ¿Qué cambió? Don Ramón nervioso le dijo. Jaja, era una broma. Venga, démelas. Muchas gracias. Ella le dijo. Claro, puedo pasar con usted. Quiero ver si me salieron bien, podemos probarlas juntos. Ah, claro, sí, con gusto, pero, ¿sabe? Hoy me duele un poco el estómago. Doña Clotilde ya en casa de don Ramón lo amenaza sacando un cuchillo con el que preparó las quesadillas. Mire bien, yo sé que usted no es don Ramón. A mí no me engaña. Ahora dígame quién es usted, o le rebanaré el cuello ahora mismo. El falso don Ramón le dijo. Espere por favor. Yo soy don Ramón, Clotilde. ¿Por qué no me cree? ¿Ah, es usted? Entonces cómase las quesadillas. Clotilde le da de comer una a la fuerza. Con asco se la come don Ramón. Y le dice Clotilde. De alguna manera descubriré la verdad.
Así que piense qué le dirá a todos. Ella sale de casa de don Ramón para irse a la suya. El señor Barriga había escuchado todo. Él entra a casa de Ramón y al ver al falso le dice: ¿qué estás haciendo? De nuevo están sospechando. Ahora he escuchado a todos decir que usted no es el verdadero. Te lo dije, idiota. Si para mañana vuelves a decir lo mismo te mataré yo. ¿Entendiste? El señor Barriga comenzó a golpear al falso don Ramón, aunque este se defendía y también tiraba golpes. La Chilindrina aparece y ve el desastre. Ellos se detienen e inventan que solo estaban jugando, entrenando boxeo. El señor Barriga limpia su nariz de la sangre que tenía y decide irse. La Chilindrina dice: ¿papá, todo bien? Él la mira y le dice: sí, todo bien. Sabes, tengo que salir. Pero hazme un favor. Para mañana, quiero que todos se reúnan en la vecindad, en el patio. Les diré algo importante. Será una fiesta. Por favor, hija. Ella, sin saber qué pasaba, le hace caso. Así que don Ramón sale de casa y ella les dice a todos que mañana harán una fiesta. Aunque no sabe para qué. Llega el día. Todos se reunían a la mitad del patio. Cuando en eso aparece el señor Barriga. Todos lo miraron raro. Y en eso el señor Barriga les dice: bueno, ¿qué les pasa a todos? No lo sé. Usted díganos. Dice doña Florinda. Clotilde le dice: ¿nos puede decir dónde está don Ramón? ¿Qué? ¿Cómo que dónde está don Ramón? Justamente aparece el falso don Ramón detrás de todos los de la vecindad. A lo que el señor Barriga dice: ahí lo tienen. Él es Román Fernández. Dice el falso don Ramón: mi nombre es Román Fernández. Y no soy don Ramón. El señor Barriga intentó irse, pero el profesor Girafales estaba tras él y no dejó que se fuera. ¿Qué estás diciendo, imbécil? Grita el señor Barriga. Te dije que... Don Ramón lo interrumpe y dice: ¿moriré? Sí, yo sé que moriré. Pero ahora pagarás tú por lo que hiciste. ¿O qué? ¿No le has dicho a esta gente que nos pagaste dinero para sacarle un riñón a don Ramón? Con eso no solo saldó su deuda. Por eso no has cobrado nada en este departamento, sino que lo mataste. Y me hiciste ocupar su lugar. El señor Barriga intentó sacar un arma para amenazar a todos. Pero entre todos lo golpearon. Y terminó siendo linchado por toda la vecindad. Román Fernández, o el falso don Ramón, tomó el arma que el señor Barriga tenía, diciendo: sé que yo maté a don Ramón. Y no debí hacerlo. Pero es tarde para arrepentirse. El tipo se disparó a sí mismo, muriendo en el lugar, antes revelando dónde estaba el verdadero don Ramón, para ser enterrado dignamente.